Corea del Sur está perdiendo la paciencia con Rusia y Corea del Norte, y el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, lo ha dejado claro. Si la situación empeora, está dispuesto a enviar armas letales y apoyo militar a Ucrania. Esta postura fue una respuesta directa a la decisión de Vladimir Putin de recurrir a soldados norcoreanos en la guerra, una jugada arriesgada que podría tener graves consecuencias para Moscú. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, el mundo entero se ha visto impactado, y los países se han visto obligados a tomar posiciones claras. Corea del Sur condenó la invasión desde el principio, pero adoptó una postura cautelosa para no irritar a Rusia, consciente de las implicaciones de un conflicto con la vecina Corea del Norte. Hasta ahora, Seúl ha evitado enviar armas letales, limitándose a brindar asistencia humanitaria. Sin embargo, con la escalada del conflicto y la alianza militar entre Rusia y Corea del Norte, esta neutralidad ya no parece sostenible. Recientemente, Yoon ha intensificado los contactos diplomáticos, incluida una reunión el 24 de octubre de 2024 con el presidente polaco Andrzej Duda en Seúl. Polonia, uno de los mayores apoyos de Ucrania, ya ha enviado tanques y artillería a Kiev, y la conversación entre ambos líderes giró en torno a fortalecer la cooperación en defensa. Yoon dejó claro que Corea del Sur está lista para aumentar su apoyo militar a Ucrania si las provocaciones norcoreanas continúan, subrayando que no se quedará de brazos cruzados mientras se amenaza la seguridad global. La asociación con Polonia tiene sentido estratégico. Ambos países enfrentan presiones crecientes debido al conflicto, y una cooperación más estrecha podría enviar un mensaje contundente a Rusia y Corea del Norte. El panorama es claro. Corea del Sur está dispuesta a dejar de lado la cautela en nombre de la seguridad global. Pocos días después, el 29 de octubre, el presidente Yoon Suk-yeol mantuvo una conversación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ucrania, como siempre, buscaba apoyo urgente, y en esta ocasión, los dos líderes discutieron cuestiones clave, incluida la inminente participación de soldados norcoreanos junto a Rusia. El resultado de la conversación fue un acuerdo para intensificar el intercambio de información y planificar delegaciones entre ambos países, una colaboración que podría marcar un punto de inflexión para Kiev. ¿Qué hace que esta colaboración sea tan importante? Corea del Sur cuenta con décadas de experiencia enfrentándose a las estrategias de Corea del Norte. Este conocimiento podría otorgar a Ucrania una ventaja estratégica en el campo de batalla contra los soldados norcoreanos, que pronto estarán en primera línea. Pero esta alianza también beneficia a Corea del Sur. Capturar combatientes norcoreanos en Ucrania podría proporcionar información valiosa que Seúl podría utilizar en su propio contexto de seguridad. Además, el presidente Yoon está aprovechando el momento para fortalecer los lazos con aliados globales. Ha establecido contacto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a pesar de que Corea del Sur no forma parte formal de la alianza. El intercambio de información sobre tácticas norcoreanas y la cooperación en defensa son prioridades, y hay planes para que una delegación surcoreana visite la sede de la OTAN en Bruselas. Esta conexión con la OTAN podría convertirse en un activo estratégico para Corea del Sur, especialmente si Corea del Norte sigue alimentando la maquinaria bélica rusa. Hay un obstáculo significativo: las propias leyes de Corea del Sur. La legislación actual prohíbe la exportación de armas a zonas de conflicto activo, lo que ha limitado la ayuda militar directa a Ucrania. Cambiar esta ley no es sencillo y requiere tiempo, pero Yoon está claramente explorando formas de sortear este impasse. El compromiso de Corea del Sur de aumentar su influencia en la seguridad global es más evidente que nunca, pero surge la pregunta: ¿logrará equilibrar la presión internacional con sus propias restricciones legales? El presidente Yoon Suk-yeol está adoptando una estrategia escalonada en su apoyo a Ucrania, ajustando sus acciones según el nivel de implicación de Corea del Norte en el conflicto. Si Corea del Sur decide flexibilizar sus restricciones legales, esto supondría un cambio significativo, ya que el país posee algunas de las tecnologías militares más avanzadas del mundo. Pero, ¿por qué Seúl ha tardado tanto en considerar una participación más activa en la guerra de Ucrania? ¿Y por qué, a pesar de ser un aliado cercano de Estados Unidos y la OTAN, ha evitado tomar medidas que puedan desagradar a Moscú? La respuesta radica en la compleja historia de la península coreana. Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra desde 1953, cuando la Guerra de Corea terminó solo con un armisticio, no con un tratado de paz. Este alto el fuego creó la famosa zona desmilitarizada, DMZ, una franja fuertemente fortificada que separa al norte del sur. Mientras que Corea del Sur prosperó como una potencia global, Corea del Norte se mantuvo aislada, gobernada por la dinastía Kim, priorizando su ejército, armamento y control interno, a menudo a costa de su propia población. La tensión es constante. Un ejemplo claro de ello ocurrió en 2010, cuando Corea del Norte bombardeó la pequeña isla de Yeonpyeong durante ejercicios militares rutinarios de Corea del Sur. Este territorio, aunque pequeño, es estratégico para el sur. La respuesta norcoreana fue violenta.
En menos de una hora, dispararon 170 proyectiles, matando a soldados y civiles surcoreanos y destruyendo gran parte de la isla. Este incidente es emblemático de la imprevisibilidad de Pyongyang y de las tácticas de intimidación que mantienen a Seúl en alerta constante. Aunque Corea del Sur tiene el quinto ejército más grande del mundo, la proximidad de Seúl a la DMZ, a solo 56 kilómetros, dentro del alcance de la artillería norcoreana, es un factor de vulnerabilidad. Cada decisión estratégica de Corea del Sur debe tener esto en cuenta. Pyongyang no solo explota este temor, sino que también utiliza provocaciones calculadas para recordar que, en cualquier momento, puede desatar un conflicto. Esta amenaza constante explica por qué Corea del Sur ha sido tan cautelosa. Participar más directamente en la guerra de Ucrania no es solo una cuestión de enfrentarse a Rusia, sino también de gestionar las posibles represalias de Corea del Norte, un adversario impredecible que siempre está al acecho. La guerra en Ucrania ha subrayado la importancia estratégica de la artillería, y Corea del Norte ha aprovechado su capacidad de producción en este aspecto. Según la inteligencia surcoreana, Pyongyang ya ha enviado más de 9 millones de proyectiles de artillería a Rusia. En tiempos de paz, el régimen de Kim Jong-un puede producir alrededor de 2 millones de proyectiles al año, pero en un escenario de aumento de producción, esa cifra podría duplicarse o incluso triplicarse. Esto genera serias preocupaciones, especialmente considerando el arsenal acumulado para un posible enfrentamiento con Corea del Sur. Esta realidad explica la postura cautelosa de Seúl. Cualquier acción contra Corea del Norte se toma con el temor de que un simple movimiento pueda desencadenar una escalada incontrolable. Por ello, Corea del Sur ha preferido recurrir a medidas como sanciones, presión diplomática y ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, en lugar de respuestas más agresivas. El riesgo de una reacción en cadena siempre es elevado, dada la historia de provocación y represalias entre las dos Coreas. La situación se agrava con el fortalecimiento de la alianza entre Rusia y Corea del Norte. Kim Jong-un no está enviando soldados y municiones por altruismo. Se trata de un acuerdo comercial lucrativo, valorado en unos 5.000 millones de dólares. Por ejemplo, el despliegue de 10.000 soldados norcoreanos a Rusia habría costado alrededor de 200 millones de dólares, es decir, unos 20.000 dólares por soldado, un chollo para Moscú si se compara con los costos de reclutar y entrenar tropas rusas. La guerra, que ya lleva más de 2 años y medio, ha sido devastadora para las fuerzas rusas. Se estima que entre 600.000 y 1 millón de soldados rusos han sido perdidos, incluidos más de 100.000 muertos y cientos de miles de heridos. Putin claramente está en apuros, y otra movilización masiva sería políticamente riesgosa tras las protestas y el éxodo masivo ocurridos durante la primera convocatoria. Para evitar descontentos internos, el Kremlin ha recurrido a métodos alternativos, desde incentivos financieros hasta campañas de reclutamiento dirigidas a prisioneros y desempleados. El uso de soldados norcoreanos refleja el desespero ruso, y al mismo tiempo, fortalece a Pyongyang, creando una situación peligrosa tanto para Ucrania como para la estabilidad en la península coreana. Informes indican que aproximadamente 1.000 soldados rusos mueren cada día en la guerra en Ucrania. Este ritmo es insostenible para Moscú, lo que ha llevado a Vladimir Putin a buscar refuerzos en el lugar más barato posible, Corea del Norte. Sin embargo, los soldados norcoreanos, enviados apresuradamente al frente, han demostrado ser poco efectivos. Muchos de ellos son trabajadores de fábricas o agricultores sin entrenamiento militar real. Rusia, conocida por el maltrato incluso a sus propios reclutas, no ha proporcionado a estos combatientes norcoreanos la preparación necesaria. La situación se ha vuelto aún más caótica. Informes señalan que algunas de estas tropas norcoreanas están desertando, mientras que otras, irónicamente, están descubriendo Internet por primera vez y cayendo en adicciones digitales, como sitios para adultos. Este panorama desorganizado evidencia la arriesgada apuesta de Putin por internacionalizar el conflicto mediante la implicación de soldados extranjeros. ¿Por qué Putin tomaría una decisión tan arriesgada? La respuesta es sencilla: el costo. Un soldado ruso en Ucrania cuesta aproximadamente 195.000 rublos al mes, unos 2.500 dólares. Este monto, por sí solo, ya es elevado para el Kremlin, pero la situación se agrava con los frecuentes retrasos en los pagos. Hay numerosos informes de reclutas y sus familias que nunca reciben lo que se les debe. Si un soldado ruso resulta herido, teóricamente él o su familia deberían recibir una indemnización de 1 millón de rublos, aproximadamente 30.000 dólares. En caso de muerte, el gobierno promete entre 5 y 9 millones de rublos, además de una pensión vitalicia para la familia. Sin embargo, estas compensaciones a menudo no llegan, dejando a muchas familias en una batalla legal para obtener cualquier tipo de apoyo financiero. En este contexto, los soldados norcoreanos ofrecen una solución conveniente para Putin. Cuestan una fracción de lo que costaría un soldado ruso, y como extranjeros,
no tienen derecho a beneficios ni pensiones a largo plazo. Para el Kremlin, son combatientes desechables, enviados directamente al moledor de carne en las líneas del frente. Esta estrategia de economía de guerra refleja la desesperación de Moscú por mantener el conflicto sin agotar aún más sus propios recursos humanos y financieros. La decisión de Putin de buscar tropas en Corea del Norte es más que un signo de desesperación militar, es también el resultado de una alianza que se ha venido construyendo cuidadosamente entre bastidores. Los informes sobre soldados norcoreanos en Rusia solo han ganado relevancia recientemente, pero la base de esta cooperación se estableció meses atrás, en junio, cuando Putin realizó una visita histórica a Corea del Norte, la primera de un líder ruso en 24 años. Este viaje fue altamente simbólico y estratégico. Putin y Kim Jong-un firmaron un Tratado de Asociación Estratégica Integral, un documento que establece una alianza más sólida entre ambos países. Putin no viajó solo, lo acompañaron figuras importantes como el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y otros altos funcionarios. Entre los diversos acuerdos alcanzados, el principal enfoque fue la cooperación militar, lo que encendió alarmas en países como Corea del Sur. El nuevo tratado parece tener un objetivo claro: reposicionar a Rusia y Corea del Norte como aliados militares. Durante décadas, el equilibrio en el noreste asiático se mantuvo relativamente estable, con Corea del Sur respaldada por Estados Unidos y Corea del Norte vinculada de manera vaga a China. Rusia, tras normalizar relaciones con Seúl en los años 90, mantuvo una postura neutral. Sin embargo, con las sanciones internacionales aislando tanto a Rusia como a Corea del Norte, Moscú decidió romper esa neutralidad y formar un frente común con Pyongyang. Este cambio tiene implicaciones profundas. Durante años, las sanciones han sido el principal instrumento para contener a Corea del Norte, pero ahora, con el acercamiento de Rusia, Pyongyang podría acceder a nuevos recursos y apoyo. Además, existe un paralelismo preocupante con la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Corea del Norte tenían un pacto de defensa mutua. Aunque el nuevo tratado es más flexible, mantiene abierta la posibilidad de una intervención rusa si Corea del Norte es atacada, algo que podría desestabilizar toda la región. El artículo 4 del tratado es especialmente delicado. Afirma que, si Rusia o Corea del Norte son atacadas, el otro país puede considerar la intervención militar. Aunque el texto contiene ambigüedades y lagunas, su mera existencia ya es motivo de preocupación, especialmente para Corea del Sur, que teme una escalada militar en su territorio. Con este acercamiento, Rusia y Corea del Norte no solo están formando una alianza estratégica, también están desafiando directamente las normas internacionales y redibujando las alianzas globales. Mientras tanto, los países vecinos, especialmente Corea del Sur, necesitan prepararse para un escenario cada vez más inestable. El nuevo tratado de asociación entre Rusia y Corea del Norte tiene implicaciones significativas, y aunque limitado por ciertos aspectos legales, representa un paso crucial en la colaboración entre ambos países. Por ejemplo, el artículo 4 detalla que las dos naciones pueden proporcionar apoyo militar en caso de un ataque, pero este auxilio está condicionado a las normas del artículo 51 de la Carta de la ONU, que reconoce el derecho a la legítima defensa, pero exige que cualquier acción sea informada al Consejo de Seguridad para evitar descontrol. Esto difiere del Pacto de 1961 entre Corea del Norte y la extinta Unión Soviética, que contemplaba una respuesta militar inmediata sin demasiada burocracia. Ahora, el nuevo acuerdo es más cauteloso, siguiendo protocolos que buscan mantener una apariencia de conformidad con el derecho internacional. A pesar de ello, el simple hecho de discutir abiertamente la posibilidad de asistencia militar ya altera la dinámica regional, especialmente para Corea del Sur, que percibe este acuerdo como un factor potencialmente desestabilizador. Otro aspecto interesante es el artículo 3, que se centra en la cooperación durante tiempos de paz. Establece un mecanismo de consultas regulares en caso de que una de las partes sienta que está bajo amenaza de invasión, creando una válvula de seguridad para evitar acciones precipitadas. Este artículo refleja las lecciones aprendidas del pasado, ya que, durante la Guerra Fría, Corea del Norte a menudo actuaba de manera imprevisible, frustrando tanto a China como a la Unión Soviética. Pekín y Moscú se veían frecuentemente obligados a lidiar con las consecuencias de decisiones impulsivas de Pyongyang. Ahora, con el nuevo tratado, hay un esfuerzo por estructurar mejor la alianza. Rusia y Corea del Norte acuerdan dialogar antes de cualquier acción, promoviendo una mayor coordinación y evitando sorpresas. Sin embargo, esto crea un dilema. Al vincularse más estrechamente con Corea del Norte, Rusia también se expone a las decisiones de Kim Jong-un. Si Kim opta por una medida arriesgada o provocativa, Moscú podría verse arrastrada a un conflicto que preferiría evitar, especialmente en un momento en el que ya enfrenta enormes desafíos en Ucrania. Este tratado refleja tanto la desesperada necesidad de aliados de Rusia, aislada por las sanciones, como el intento de Pyongyang de ganar relevancia global y apoyo logístico.
Para Corea del Sur, Japón y otros actores regionales, la alianza representa un aumento de la imprevisibilidad y de la presión militar. La mayor preocupación no es solo la coordinación militar, sino lo que podría ocurrir si Kim Jong-un decide probar los límites de esta alianza. La creciente alianza entre Rusia y Corea del Norte está creando un escenario preocupante, especialmente para Corea del Sur. Esta asociación no solo amenaza la estabilidad en el noreste de Asia, sino que también redefine el equilibrio de poder en la región. Tradicionalmente, Corea del Sur ha confiado en sus lazos militares con Estados Unidos para contener las provocaciones de Corea del Norte. Ahora, con Rusia apoyando abiertamente a Pyongyang, existe el riesgo de que Kim Jong-un se sienta alentado a tomar medidas aún más audaces. La estrategia del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, está siendo cada vez más cuestionada. Su enfoque en fortalecer alianzas con democracias globales, lideradas por Estados Unidos, tenía como objetivo proyectar poder y disuadir a Corea del Norte. Sin embargo, este enfoque parece haber tenido el efecto contrario, empujando a Pyongyang directamente hacia los brazos de Moscú. En lugar de aislar a Corea del Norte, la estrategia actual podría estar consolidando una alianza peligrosa y aumentando las tensiones en la región. Esta alianza va mucho más allá del ámbito militar. Se trata de una asociación integral que incluye comercio, tecnología y otros sectores estratégicos. Para Corea del Norte, aislada durante décadas por las sanciones occidentales, esta colaboración representa una tabla de salvación económica y política. Las sanciones internacionales, diseñadas para obligar a Kim Jong-un a abandonar sus ambiciones nucleares, han dificultado el acceso del país a los mercados globales, sistemas financieros y avances tecnológicos. Sin embargo, con el apoyo de Rusia, Corea del Norte podría eludir estas barreras e incluso desarrollar sistemas económicos alternativos. Por su parte, Rusia también se beneficia al escapar de su propia crisis de aislamiento causada por las sanciones internacionales. El comercio entre ambos países está en aumento, y ambos trabajan en soluciones como sistemas de pago alternativos, desafiando la dominación económica occidental. Para Vladimir Putin, estas asociaciones no son solo pragmáticas, sino estratégicas, ayudando a sustentar la posición de Rusia en el escenario global. El mayor problema es que este nuevo escenario no hace la región más segura. Al contrario, aumenta el riesgo de errores de cálculo y escaladas militares. La política de paz mediante la fuerza de Corea del Sur necesita ser reevaluada con urgencia. Persistir con una estrategia que solo intensifica las alianzas adversarias no es prudente. El momento exige creatividad diplomática y un análisis cuidadoso de las consecuencias de cada movimiento. De lo contrario, el noreste de Asia podría estar caminando hacia un periodo de inestabilidad aún mayor. La decisión de Rusia de utilizar su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear el monitoreo continuo de las sanciones contra Corea del Norte en marzo de 2024 es más que una jugada geopolítica predecible, es un golpe estratégico con implicaciones profundas. Este sistema de monitoreo, en vigor desde 2009, ha sido una pieza clave para seguir las actividades nucleares y balísticas de Corea del Norte. El veto ruso no solo protege a Pyongyang de un escrutinio internacional, sino que también debilita todo el sistema de sanciones de la ONU, minando su eficacia y credibilidad. Este panel de monitoreo de la ONU era una herramienta vital. Revelaba cómo Corea del Norte eludía las sanciones, ya fuera a través de contrabando, redes financieras oscuras o incluso ciberataques sofisticados que generaban millones para las arcas norcoreanas. Esta información ayudaba a Corea del Sur y a otros países a anticipar los movimientos estratégicos de Pyongyang, además de coordinar respuestas internacionales. Con la eliminación de este panel, los países que dependían de estos informes ahora enfrentan una peligrosa falta de información sobre las acciones del régimen de Kim Jong-un. El impacto va más allá de Corea del Norte. Al desactivar el panel, Rusia está desafiando directamente la arquitectura de sanciones de la ONU. El argumento de Moscú es antiguo. Las sanciones son herramientas unilaterales utilizadas para mantener el control occidental sobre los asuntos globales. Bloquear el monitoreo de Corea del Norte es solo una extensión de esta narrativa. Sin embargo, para aliados como Corea del Sur e incluso Estados Unidos, esto representa una amenaza real e inmediata para la seguridad regional. Rusia, al proteger a Corea del Norte, también fortalece su posición como un antagonista del Occidente, desafiando las normas internacionales y utilizando a la ONU como un escenario para su agenda. Este veto, combinado con el nuevo tratado entre Moscú y Pyongyang, revela un esfuerzo coordinado para resistir la influencia occidental mientras crean un eje de apoyo mutuo contra las sanciones y el aislamiento. Lo más alarmante es que esta decisión deja a Corea del Norte libre para expandir sus actividades clandestinas. Desde transacciones financieras ilegales hasta el robo cibernético, Pyongyang puede operar con menos vigilancia y más libertad para financiar sus programas nucleares y militares. Para Corea del Sur, esto significa entrar en un territorio de mayor incertidumbre y riesgo,
sin las herramientas de inteligencia que antes eran cruciales. Al final, este movimiento de Rusia no es solo una ayuda a un aliado aislado, es un mensaje al mundo sobre la debilidad del sistema multilateral frente a potencias dispuestas a desafiar sus reglas. Para Corea del Sur, los EU y otros países, el desafío ahora es encontrar nuevas maneras de monitorear y contener las acciones de Corea del Norte en un escenario donde las reglas se están reescribiendo cada vez más. La decisión de Rusia de vetar el monitoreo de las sanciones de la ONU contra Corea del Norte es un parteaguas en la geopolítica moderna. Para Moscú, esto va más allá de proteger a Pyongyang, es un rechazo abierto a lo que considera el dominio económico y político de Occidente. Sin embargo, las consecuencias de esta maniobra son profundas y alarmantes, especialmente para países directamente afectados como Corea del Sur y Japón. Sin el panel de la ONU para rastrear las actividades ilegales de Corea del Norte, el régimen de Kim Jong-un tiene un espacio considerable para expandir su arsenal militar, financiar programas nucleares y potencialmente acceder a tecnología avanzada de defensa, como satélites de alta precisión y submarinos nucleares. Si esto se concreta, el equilibrio de poder en el noreste asiático cambiará drásticamente, aumentando las tensiones en una región que ya vive en un estado de constante alerta. Para Corea del Sur, este es el momento de reconsiderar su estrategia de seguridad. La alianza con los EU, aunque robusta, puede no ser suficiente para contener a una Corea del Norte más audaz y bien equipada. Mientras tanto, la comunidad internacional enfrenta el desafío de encontrar nuevas formas de monitorear y contener a un régimen que ahora tiene un aliado estratégico poderoso y dispuesto a desafiar las normas globales. Esta situación plantea preguntas importantes. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia para apoyar a Corea del Norte? ¿Y cómo pueden los países vecinos prepararse para un escenario en el que Pyongyang obtenga acceso a tecnologías que podrían cambiar el juego militar? Si crees que la situación en el noreste de Asia se está volviendo peligrosa o tienes una opinión sobre el papel de Rusia en este nuevo escenario global, compártela en los comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal para más análisis directos y objetivos sobre los temas más urgentes del mundo. Al fin y al cabo, estar informado es la mejor defensa en tiempos inciertos.